Hola, nuevamente es un gusto poder estar aquí contigo y caminar en la dirección que se va llevando con la idea de poder unificar el criterio de la aplicación que nosotros les damos de acuerdo a las emociones que tenemos guardadas. La intención es poder conseguir un equilibrio de poder para poder guiarnos y saber en qué dirección caminar. En la vida, cuando nosotros empezamos a enfrentar las circunstancias, llámese el kinder, llámese la primaria, la secundaria, en fin, cada una de ellas vamos haciendo amistades, vamos haciendo relaciones, pero también vamos enfrentando situaciones. Y a veces no sabemos de qué manera decidir. Porque el poder opinar fuera del ruedo es como cuando estás viendo un partido de fútbol. Tú gritas, dices que debería de haber hecho tal cosa. Aquí la pregunta es, ¿qué hubieras hecho tú si fueras el actor principal? La cosa cambia. Porque no, diría mi madre, no es lo mismo verla venir que salirla a encontrar. Así que alrededor nuestro siempre llegan consejos, comentarios, recomendaciones, muchas cosas. Pero la situación la tienes enfrente. Y también tú mismo te imaginas la situación de lo que está pasando y cuidas de tal manera que pueda llegar a suceder o cómo te pueden ver involucrado sin siquiera tener parte de la responsabilidad, porque en la medida en que nosotros vamos caminando, cuando surge una situación, lo primero que buscamos es quién es el culpable. Y a veces ahí nos equivocamos, porque aparte de que esta es nuestra forma de proceder, inmediatamente hacemos un juicio. Y todos tenemos la razón. ¿Por qué todos tenemos la razón? Porque lo estamos viendo desde nuestro propio ángulo. Y entonces ahí no puede haber discusión. Pero a la medida que vamos avanzando, lo importante es recopilar la información para poder ver dónde estamos posicionados y qué es lo que tenemos que seguir. Hay circunstancias en donde nos dan indicación y nosotros tenemos que ver hasta dónde nos estamos comprometiendo, hasta dónde llega nuestra responsabilidad y qué es lo que nosotros tenemos que hacer o tenemos que decidir. En esa medida debemos de ir dando pasos, meditando, analizando y escuchando. ¿Para qué? Para poder tomar una decisión. Y eso pasó allí en Primera de Reyes capítulo 13. Dice que un profeta llegó a un lugar llamado Betel y estando presente el rey le dijo: en este altar se van a quemar a muchos profetas. Esto es palabra de Dios. Pero antes que suceda eso, la ceniza va a ser desperdiciada y el altar se va a partir en dos. Cuando sucedió, el rey, que creía que tenía la razón, da la orden que maten al profeta. Pero al momento que da la orden, estira la mano y se le seca la mano. Entonces, cuando tenemos la razón, damos la opinión, creemos que es lo correcto. Pero es como en el béisbol. El que va a desempeñar el papel es el que va al orden al bat. Yo diría, yo hiciera esto, yo hiciera lo otro, yo tomara esta decisión, pero no te toca a ti ir al orden al bat. Ese es el problema. O en el fútbol americano, cuando le toca patear, es que se lo debía de dar a fulano, es que se lo debía de dar a sotano. Sí, pero no te toca a ti ir a patear. El problema está al actor principal, que eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta, para poder tener la información, allegarnos de lo más que se pueda, para que la decisión sea más certera.
Porque cuando ya la consecuencia se dio, a pesar que te dieron consejos, el responsable eres tú, porque tú llevas el peso, llevas la carga, llevas la decisión, y vuelve a surgir otra vez quién es el culpable. Pero ahí no vas a decir, yo di mi opinión y tengo parte de esa responsabilidad. No, van a decir, el responsable es él. Por eso uno debe de ser cuidadoso en la medida que uno va caminando. Lo importante es siempre pensar en el bienestar de todos. Ese es lo importante. Pero para poder pensar en el bienestar de todos, tengo que tener ese deseo, esa intención. Debo de disfrutar que el bienestar del compañero también es bienestar mío. Y si a aquel compañero le produce alegría, también a mí me debe de producir alegría. Pero si a él le produce tristeza, también a mí me debe de producir tristeza. Pero cuando el rey ya tenía la mano seca, ahí se acabaron el ego, se acabó el orgullo, se acabó el poder que tenía. Porque no era nada, no era nadie. Y entonces le vuelve a decir al profeta, regresa mi albarazo, pide, fíjense. Jeroboam, porque Jeroboam es el rey, él era judío, él, entre comillas, tenía el conocimiento de Dios y debía de tener el temor de Dios, pero como era rey, como tenía el poder, hacía lo que él quería. El problema está que cuando está ante Dios, que no tiene ningún poder, cuando se le seca la mano, entonces pide al profeta. Pero vean cómo le dice, pídele a tu Dios que me regrese mi mano, que estabilice mi mano. Ni siquiera reconoció a Dios como su Dios. Entonces la situación está que cuando tú estás recibiendo bendición, también los demás quieren recibir bendición, pero no se quieren someter, pero no quieren obedecer. Y la situación ahí está. Así que el profeta llevaba una indicación, esa es la otra. Debemos de escuchar cuál es la indicación precisa de lo que tengo que hacer, qué templo es el que debo de ocupar y cómo debo de reaccionar. El profeta cumplió su misión y se fue, pero él antes tenía una misión. Dios le dijo, vas a llegar a Betel, vas a hacer esto, pero no vas a probar alimento ni agua. Así como vas, así regresas. Y él lo cumplió todo. El problema es los que tenemos alrededor, porque a veces creemos que lo que está sucediendo es injusticia y yo puedo defender, pero la situación está hasta dónde yo puedo tomar una decisión, me puedo involucrar. Y algo curioso, hoy en la actualidad, tú puedes hacer algo como que si tú no estás actuando. Pero desgraciadamente de donde estamos, de ahí sale la información. Porque hay muchos actores, están los vecinos, compañeros de trabajo, los que te conocen, saben cómo vas a proceder. Es más, hay personas que hasta ya nos tienen etiquetadas. No, así como actuó, es fulano de tal. No, pues yo lo conozco, él así, él asado. El profeta cumple la misión y él va tranquilo, porque ya había cumplido. Por eso, el primer paso es que sepamos qué es lo que queremos. ¿A dónde queremos llegar? El segundo paso es qué tenemos. ¿Con qué cuento? ¿Qué me hace falta? Porque dice que hasta donde tú llegas, hasta donde tú puedes, a partir de ahí ya entra Dios. Pero le tienes que pedir a Dios que tú deseas, quieres, anhelas. Después que le pides a Dios, debes de estar con los 5 sentidos, alerta por dónde va a venir la respuesta. Puedes tocar puerta, porque a veces donde tocas puerta no te ayudan, pero tampoco quieren que busques por otro lado. Y también eso no es válido. De ahí de que ya tienes toda esa información y que has llegado hasta ese momento, el siguiente paso es que te prepares para recibir. Porque si tú eres de las personas que andas reniega, ni te vas a dar cuenta cuando llegó la respuesta,
y tampoco te vas a dar cuenta que ya lo tienes enfrente de ti. Entonces tienes que prepararte para recibir. A veces Dios no nos da porque no tenemos la capacidad para poder actuar de esa manera. Y el profeta ya había cumplido, él iba contento. Pero hay personas que te ayudan a llegar, hay personas que le dan lo mismo lo que tú haces, pero hay personas que son piedras de tropiezo. El profeta, al momento de ir hacia su destino, contento de haber cumplido, había otra persona que había sido profeta, ya no era profeta, había sido profeta. Le pregunta a sus hijos qué sucedió, sus hijos le explican y le dicen por dónde se fue el profeta. Él ensilla su burrito y lo va a alcanzar. Porque cuando tú logras, en ese momento ya no, el mérito ya no es tuyo y tampoco te lo van a querer dar. Muchos se van a apropiar de tu logro. Lo importante es que cada paso que vayas dando, lo vayas disfrutando. Te vayas sintiendo contento por esos logros. ¿Para qué? Para que en el momento que se logre, van a surgir muchos gestores, van a asistir muchos proyectores. Adelante, no te preocupes. Tú sabes hasta dónde hiciste, qué hiciste y cuánto lograste. Llega el que no fue profeta y le dice: vengo a invitarte para que vayas a la casa a tomar alimento. Y le dice él: no, porque Dios me ha indicado que no pruebe ni agua ni alimento. Y él le dice: pero el ángel me habló a mí y me dijo que yo viniera. El otro profeta dijo: bueno, ¿cómo supo que estaba yo aquí? ¿Cómo se enteró? Entonces sí es cierto. Y fue a comer. Estando en la mesa, disfrutando sus alimentos, dice que Dios le habló y le dijo: te di una indicación, que no probaras alimento y que no probaras agua, y me desobedeciste. Por lo tanto, vas a morir. Y entonces él dice: ¿cómo? Pero él me engañó. Pero aquel no tenía nada que ver en el asunto. Simplemente se sentía mal por los logros que el profeta tenía, porque a él ya no le escuchaban. Él ya no tenía ese poder que Dios da o que les daba a los profetas. Y ahí surge el problema. Y entonces el profeta, que cumplió su misión, que había hecho todo bien, alguien llegó y le ayudó para que tropezara. Seamos cuidadosos, seamos fríos y tratemos de escuchar todas las voces necesarias para poder tomar una decisión. No partamos de que tenemos la razón, no partamos de hacer juicio y no partamos de hacer culpables. Seamos cuidadosos. Y si es necesario que apechuguemos, pues no hay de otra. Pero como siempre te recuerdo, el poder lo tienes en tus manos. Nos vemos en el próximo video.